Estimado ingeniero Mauricio Ove, si gusta ya podemos ir dando inicio, ya son las 19 horas en punto, ya el público se está comenzando a conectar. 19 horas. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás, estimado Mauricio? Vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy, nuestra primera conferencia de este año 2021, que en primer lugar a todas las personas que nos están visualizando, les deseamos éxitos en todos sus proyectos, éxitos en todas las metas que se propongan, y desde Innova les agradecemos por su presencia el día de hoy, que estaremos dando una gran conferencia con el ingeniero Mauricio Ove, que es titulado en la carrera de Ingeniería Financiera y también es especialista en la bolsa de valores, que nos va a estar hablando un poco sobre el blockchain y los criptoactivos, que en lo particular es un tema que me considero muy amateur, con poco conocimiento, pero es un tema que fascina a todo el mundo porque va a dar las directrices de cómo se van a manejar las economías en el futuro, y qué mejor manera para aprender a integrarnos que tener a un especialista del área, como es el ingeniero Mauricio Ove. Estimado ingeniero, tiene la palabra. Puede empezar cuando guste. Muchas gracias, César, por tu presentación y también agradezco a Innova por haberme invitado, más que todo para hablar de este tema tan interesante que es ahorita sobre el Bitcoin, pero más allá de eso vamos a hablar de las criptomonedas, los criptoactivos y la tecnología blockchain que hay detrás de todo eso. Entonces, vamos a empezar rápido porque hay una larga presentación muy detallada, muy técnica, que espero todos lo sepan aprovechar porque es información de mucha calidad. Entre todo el público presente, destaco a algunos colegas de mi carrera, de mi facultad, y también va dedicados a ellos, a todo el público en general, para que todos aprendamos de esta nueva área que se está abriendo dentro de las finanzas. Muy bien, entonces empiezo a compartir. Bien. La ronda de preguntas va a ser en la parte final y agradecería que a los que ya tienen una base un poco sólida de todo esto, den un aporte al final, porque ahorita estamos dando un alcance al público en general, no a un público específico que ya tiene buena base. O sea, esto se puede volver muy técnico. Todo lo que es blockchain y criptoactivo se puede volver muy técnico. Entonces, a aquellas personas que ya tienen un conocimiento acerca de esto, den un aporte al público en general para que todos nos complementemos, ¿bien? Porque estoy muy seguro de que hay muchos comentarios que se pueden corregir y se pueden, o sea, hay mucho que discutir en todo esto y obviamente sería fantástico, pero ahorita estamos con un público general. Bien, empecemos entonces. Blockchain y criptoactivos. Empecé, yo me recuerdo que el 8 de septiembre del 2020, del año pasado, hice este estado, lo escribí. En ese entonces muy pocas personas le dieron atención, pero el día de ayer lo compartí y sí causó un poco de impacto, porque justamente yo hablaba de Bitcoin. Justamente hablaba. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de personas que entran en esta área de las criptomonedas. Aquellas personas, los especuladores, porque ese es su nombre formal, especuladores, que creen de que analizando de una manera suave por encima, llegan a una conclusión y a veces la acertan. Pero yo le daba otro enfoque, un enfoque un poco más profundo, como un profesional en finanzas debería darle. Muy bien. Entonces, por ejemplo, yo estaba diciendo aquí que una de las razones por las que el Bitcoin iba a aumentar su valor, porque cuando yo lo escribí eso, estaba cotizando algo de $10,000 aproximadamente un Bitcoin. Actualmente, como saben, está en 40,000. Entonces, obviamente, en ese entonces, cuando escribí eso, tenía un argumento válido. Aquí hablaba de la Reserva Federal de Estados Unidos, de la futura inflación que se iba a ver, de todas las, o sea, de las medidas económicas que se estaban tomando en ese entonces. Pero, más allá de eso, vamos, entremos de lleno. Primero, para empezar a entender todo lo que es criptoactivos y criptomonedas y blockchain, primero tenemos que entender la política monetaria y la inflación. Vamos a responder estas preguntas. Voy a bajar esto. Financieramente, ¿qué es el valor?
Para entender los criptoactivos tenemos que primero entender qué es el valor. Vamos a responder estas preguntas. ¿Por qué nace el dinero? El dinero nace por una necesidad. Antes solo se hacía trueques. Con los trueques no era o sea, a veces las transacciones no se podían hacer, porque con el trueque tiene sus limitaciones. En cambio, con el dinero sí se puede hacer transacciones mucho más complejas. Cuando tú simplemente quieres adquirir un servicio o un bien de la otra persona, vas y le pagas con un bien de valor. ¿Por qué? Porque probablemente tú no tengas algo que a esa persona le interese, entonces el dinero resuelve ese problema. Pero el dinero no apareció así de la nada. Primero apareció eh, las monedas preciosas, que es el oro. El oro acuñado, la plata acuñada, todo esto del oro. ¿Por qué el oro? Porque el oro es un bien escaso. El oro es un bien precioso, es dorado, y entonces como es escaso, la gente, la población le empezó a dar valor. El oro no se puede imprimir. Recuerden ese detalle, el oro no se puede imprimir. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué nacen los bancos? Los bancos nacen porque tú no puedes ir con una bolsa por la calle, en ese entonces obviamente, con una bolsa de oro. Eres un blanco grandísimo para las personas que quieren robarte. Entonces los bancos resolvían ese problema de guardar el oro. ¿Qué desventaja tienen manejar monedas de oro? Como ya la dije, que te roben. ¿Por qué tiene valor los billetes y las monedas? Bien, uno, porque toda la población le dio valor al oro principalmente, pero luego los bancos no podían darle el oro a las personas porque también se lo podían robar. Recuerden, el banco siempre tiene que guardar el oro. Entonces, ¿qué daban? Daban unos cupones, como unos certificados así, respaldados por la confianza que tenía el banco. O sea, si todas las personas confían en el banco, entonces el banco podía emitir un certificado diciendo tal persona tiene tal cantidad. Entonces la gente se empezó a acostumbrar a manejar esos cupones, esos certificados, y de esa manera hacían sus transacciones. ¿Bien? Entonces, ¿quién le da ese valor? Las personas, nuevamente. ¿Y qué tienen que ver los criptoactivos y el blockchain para todo esto? Tiene que ver muchísimo, porque si tú entiendes muy bien cómo funciona el valor de un bien, vas a entender todo. Si no entiendes qué es el valor, financieramente hablando, si no entiendes qué es el valor, no vas a entender muy bien las criptomonedas, los criptoactivos. Bien. A ver, leamos esto con calma. El valor del dinero lo determina la confianza del mercado. Como ya dije varias veces, la gente determina por medio de la oferta y la demanda el valor de una moneda, de un bien, hacia un país, ya que este dinero es respaldado por un banco central o un ente regulador de dicho país. Esa parte quiero explicar. Cuando, cuando los bancos, en ese entonces, en la historia que les estaba contando, empiezan a tener problemas financieros, una mala administración, quiebran o simplemente estafan, toda la gente de la población pierde. ¿Qué hicieron los gobiernos en ese entonces? O los reyes, o ustedes me entienden, ¿no? Todas esas personas que estaban como autoridades dijeron, bueno, vamos a hacer una moneda de curso legal. Una moneda que solo esté respaldada por este país o por este país. Entonces ahí es cuando aparecen las monedas de cada país, los billetes, que están respaldados por ese país. Entonces, como los billetes están respaldados por un país, empiezan a aparecer divisas por ejemplo, en nuestro caso el boliviano, el peso chileno, el real de Brasil, y así sucesivamente con todas las monedas. Entonces, ahí empieza a tener sentido este concepto. El valor del dinero lo determina la confianza del mercado hacia un país, ya que este dinero es respaldado por un banco central o un ente regulador. Ahora, en el caso boliviano, es un caso que vamos a analizar más adelante. Lo voy a tocar porque en nuestro caso el tipo de cambio es fijo. Es decir, el Banco Central decide cuándo aumentar la masa monetaria. ¿Qué es masa monetaria? Es dinero. Entiéndanlo de esa manera más simple, es dinero. Entonces, el Banco Central decide cuándo aumentar la masa monetaria e inyectarlo en la economía. Eso a largo plazo genera inflación, ya que a diferencia del oro, que es escaso, el dinero sí se puede imprimir. Tengan en cuenta muy bien este concepto porque va a servir más adelante. Bien. Por ejemplo, aquí, 100 años de la cotización del bolívar dólar. El bolívar es la moneda de curso legal de Venezuela. Como pueden ver, hasta los años
80 tenían una cierta estabilidad, pero después en adelante empiezan a tener una depreciación y una falta de confianza tremenda. ¿Qué significa eso? De que el bolívar deja de tener confianza, y si deja de tener confianza, deja de tener valor. Eso es un serio problema, porque cuando tú manejas una cierta cantidad de dinero que siempre está perdiendo valor, te haces cada vez más pobre. Eso es la inflación. Ah, y otro detalle, la inflación también se puede provocar por imprimir cada vez más billetes. Cuando los países tienen problemas financieros, ¿qué es lo que hacen? Imprimen más billetes. Bien, ¿por qué Bolivia el tipo de cambio fijo? Una respuesta directa y rápida. Porque es muy volátil nuestra moneda. Como pueden ver aquí, tengo una gráfica desde 1998 hasta el 2009 aproximadamente, en donde nuestra moneda, como pueden ver, se va a depreciar, se está depreciando cada vez. Entonces eso no le conviene a nuestro país, a la moneda. ¿Por qué? Porque Bolivia es muy sensible a los factores externos, tanto económicos como políticos. Entonces, por solo esos problemas, nuestra moneda pierde valor. Recuerden eso. La oferta y la demanda del mercado determina el valor de la moneda. Y si nosotros no tenemos confianza, si el país no demuestra confianza, la moneda tampoco y pierde valor. Pero ahora, desde el 2008-2009 aproximadamente, se empieza a tomar un tipo de cambio fijo. El tipo de cambio fijo lo que hace es estabilizar la moneda. Pero no es que el Banco Central ha decidido sencillamente ponerlo al precio que se le dio la gana y listo, sino que el Banco Central absorbe esos movimientos de mercado y hace de que ellos se encarguen de las fluctuaciones que hay afuera. Es decir, ellos se hacen cargo. Así. Entiéndanlo de la manera más simple. No vamos a entrar en mucho detalle de esto porque esto es una materia de política monetaria. Bien. Por último, la inflación. Entendamos muy bien la inflación. La inflación es un fenómeno que se observa en la economía de un país y está relacionado con el aumento de los precios. ¿Bien? Pero, ¿por qué aumentan los precios? Los precios aumentan porque hay mucho dinero en la economía. Cuando hay mucho dinero en la economía, los precios tienden a subir porque lo que se quiere es equilibrar la oferta y la demanda. Recuerden, el dinero es un bien. Entonces, si hay mucha oferta de dinero, pierde valor. ¿Entienden eso? Ahora, ¿por qué aparece de repente tanto dinero? Uno, porque le va muy bien al país y entra mucho dinero de afuera, lo cual no es nuestro caso. Y dos, es porque hay una excesiva emisión monetaria. En otras palabras, inyectan a la economía dinero de diferentes formas. Bien. Por ejemplo, aquí tengo una imagen. En Estados Unidos, en 1970, con $10 podías comprar una gran cantidad de cosas y ahora, bueno, en la fecha 2019, podías comprar menos cosas. Eso es inflación. El dinero pierde valor a medida que pasa el tiempo. Bien, quedémonos con eso. Fundamentos de blockchain y criptoactivos. Antes de entrar a criptoactivos, vamos a ir paso por paso. Ya pasamos por política monetaria, ahora vamos a ir por fundamentos de blockchain y criptoactivos. Bien, empecemos con este fundamento. Voy a mover esto. Ya. Distributed Ledger Technology, o DLT. A ver, antes de la tecnología blockchain, existe la madre de la tecnología blockchain, que es la tecnología del libro mayor distribuido en un sistema electrónico. Eso es lo que es Distributed Ledger Technology. A ver, los que están en ciencias económicas o los que están en la facultad de contabilidad, de contaduría, entienden muy bien lo que es libro mayor. Libro mayor es donde se registran todas las cuentas, todas las transacciones que hace una empresa. Bien, hasta ahí todo claro. Pero para el público en general, el libro mayor es donde se registra cada detalle, cada cuenta que se realiza. Entonces, el mismo nombre lo dice, tecnología de libro mayor distribuido. ¿Qué significa distribuido? Que ese libro mayor está en todos lados, distribuido, y que cumple la misma función. ¿Bien? Entonces, yo les doy un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos tres imágenes diferentes. La primera, el pasado. Entendamos muy bien esto. Centralizado. Cuando vos tenés un sistema centralizado por un ente centralizador, por ejemplo, a ver, un ejemplo que puedo dar es el de Facebook. Todos tenemos cuentas en Facebook, ¿bien? Entonces cada puntito representa una cuenta en Facebook. Pero hay un ente centralizador. ¿Quién es el ente centralizador? Son los servidores de Facebook que están en Estados Unidos. Bien, tengámoslo claro. Entonces, si yo subo una foto a Facebook, significa que se está yendo a los servidores de Facebook. Eso es un sistema centralizado. Ahora, si queremos descentralizarlo, lo que va a hacer Facebook es
poner un servidor en Estados Unidos, otro en Europa, otro en Latinoamérica y otro en Asia. Bien, entonces yo subo mi foto y esa foto se sube a un servidor y ese servidor hace una copia exacta a todos los servidores. Por si se cae un servidor, los otros servidores siguen funcionando. ¿Perfecto? Eso es un sistema descentralizado. Les estoy contando cómo funciona esta tecnología. Pero blockchain se desarrolla después de esto. Se desarrolla con un sistema distribuido sin centralización. ¿Bien? Ven aquí en esta gráfica de acá, no existe un ente centralizador. ¿Qué es lo que hay? Son sistemas que están interconectados y todos ellos dominan el sistema. Vamos a aprenderlo más adelante. Para entender el sistema blockchain, vamos a entender primero el término peer-to-peer. Peer-to-peer es un término más informático, pero hay que entenderlo. ¿Qué es peer-to-peer? Es una red de ordenadores, así de claro, en la que todos o algunos aspectos funcionan sin clientes y sin servidores. Eso, o sea, me encantó todo eso porque es exactamente así como funciona blockchain. Son una serie de nodos. Bien, esa palabrita es clara. Nodos es lo mismo que una computadora. Y una computadora puede ejercer la función de un servidor. Bien. Y estos nodos se comportan iguales entre sí. Veamos el gráfico de la izquierda. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema centralizado. Tenemos un servidor. Es decir, cada computadora tiene que acceder o pedir permiso al servidor para obtener la información y luego extraerla. Pero en el gráfico derecho no hay servidor. Es decir, todos los nodos están interconectados entre sí y cada uno hace de servidor. Bien, hay que entenderlo de la manera más simple para ir avanzando. Porque detrás de la tecnología peer-to-peer, o sea, en la práctica, hay que tener conocimientos de informática para poder aplicarlo. Blockchain. Ahora sí, blockchain es una cadena de bloques. Bloque, chain, cadena. ¿Bien? Blockchain, cadena, una cadena de bloques. Entonces, más conocida por el término blockchain, aquí hay que tomar atención, es un registro único, o sea, cada bloque es único, es consensuado, significa de que entre todos los nodos tienen que decir que todos tienen la misma información en el mismo bloque, eso significa consensuado, y distribuido, que hay nodos que hacen de servidores en todos lados, en una red B. Entonces, aquí podemos ver en el gráfico cómo funciona Bitcoin de la manera más simple. Por ejemplo, un usuario solicita una transacción. Muy bien. Se crea un bloque que representa una transacción. Entiendan muy bien, bloque. Ese bloque se difunde a todos los nodos. Los nodos validan el bloque, verifican si está bien, si todos tienen el bloque, si todos los nodos tienen el bloque. Y si el bloque es correcto, se añade el bloque a la cadena, por eso se llama blockchain, y se completa la transacción, o sea, se ejecuta. Así funciona la tecnología blockchain, lo más sencillo posible. Vamos. Ahora, para ir pasando más adelante, necesitamos entender muy bien lo que es la tecnología blockchain. ¿Qué características tiene para entenderlo muy bien? Número 1, es distribuido, ya lo dije varias veces. Número 2, es consensuado. También lo mencioné. O sea, consensuado significa de que entre todos los nodos llegan a una misma conclusión. Es global, obviamente, los nodos son distribuidos, puede haber un nodo aquí en Asia, en Estados Unidos, en todos lados. Es veloz, obviamente por internet. Es criptográfica. Necesito de que se queden aquí. Tomen atención. Criptográfica. Porque esta palabrita ahorita apareció, pero más adelante vamos a utilizarla mucho por criptomoneda, criptoactivo y cripto. Vamos a mencionar muchas veces cripto. De manera sencilla, la criptografía es un cifrado con llave pública y llave privada. ¿Bien? Más adelante lo vamos a hablar. Es transparente. A ver, pero Mauricio, ¿por qué decís que es transparente Bitcoin si no se sabe, digamos, quién es el dueño de tal Bitcoin, etcétera? No se refiere a la transparencia de la persona que lo tiene, cómo funciona en un sistema centralizado. De lo que se refiere es a la transparencia de la transacción. Es decir, en un sistema de blockchain se sabe
eh, el bloque, la hora, la transacción, la cantidad, etc. Es inmutable, es decir, que una vez un bloque añadido a la cadena de blockchain, un bloque añadido, ya no se puede modificar. ¿Por qué? Porque todos lo aceptaron, todos lo auditaron, todos los nodos lo han auditado, entonces ya no se puede alterar. Eso es lo hermoso de la tecnología blockchain, porque es incorruptible, ¿bien? Y es sin intermediarios. ¿Por qué? Porque no hay un ente centralizado. ¿Perfecto? Entonces, el sistema de blockchain no es de nadie en específico, sino es de todos. Ahora sí, vamos a lo que es criptografía. La criptografía me encanta, me encanta su definición en griego, porque viene del griego criptos, que significa secreto, y grafo, que significa escritura, es decir, escritura secreta. Criptografía es escritura secreta en griego. Entonces, a ver, para explicarlo de una manera bien sencilla, este personaje de aquí se llama Alan Turing. De hecho, hay una película que trata de él, que se llama El Código Enigma. Sería bueno que lo vean, es una película buenísima que explica todo esto de la criptografía y los inicios de la computación moderna. Porque el personaje de aquí creó una computadora, él mismo. ¿Por qué creó una computadora? En plena Segunda Guerra Mundial, los alemanes tenían esta maquinita que está a mi izquierda, que se llama Enigma. Entonces, este aparato lo que hacía era codificar los mensajes por medio de, de un cifrado. Entonces, descifrar eso era muy difícil, era muy difícil. Una persona difícilmente lo podía hacer, pero una computadora sí lo podía hacer. Entonces, el que descifró Enigma, esta máquina de aquí, fue una computadora. Entonces, una computadora es capaz de descifrar criptografía. Quédense con eso. Una computadora es capaz de descifrar criptografía. ¿Por qué? Porque lo intenta una vez, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y como la computadora es bien rápida, puede hacer miles de intentos, millones de intentos, por un tiempo disminuido. Ahora, vamos a lo que es un activo financiero. A ver, contablemente hablando, un activo financiero es un bien. Para los contadores, una casa es un activo, pero para los financieros, un activo financiero es algo, es una inversión que te genera un retorno. Es decir, pones plata y te da un retorno. ¿Bien? Entonces, vamos a definir activos financieros en dos categorías. Sin retribución, o sea, dinero, simplemente capital, o con retribución, lo que yo le estaba diciendo, con retorno. Cuando tiene retorno, hay dos tipos de retornos, retornos fijos y retornos variables. Entonces, cuando es fijo, simplemente es como un alquiler, ¿no? Yo alquilo no sé, un cuarto de mi casa y me pagan $100 mensuales. Entonces, cada mes, durante un año, $100, $100. Eso es un retorno fijo, pero un retorno variable solo se ve cuando se empieza a mover. ¿Por qué? Porque varía cada vez. Y eso sucede en las bolsas de valores, sucede con las criptomonedas, sucede con todo lo que está bajo la presión de la oferta y la demanda. ¿Bien? Quedémonos bien claro con eso. Vamos a la evolución del blockchain. Los que ahorita están desconfiando mucho de Bitcoin es porque no le entienden, pero Bitcoin, si para esas personas es complejo, entre nosotros, Bitcoin es lo más simple hablando en términos de blockchain. ¿Por qué? Porque Bitcoin pertenece a la primera revolución de blockchain. Vamos a llamarlo blockchain 1.0, que surgió en el 2009. Bien, quedémonos solo con esa parte, con blockchain 1.0. Vamos a entenderlo desde ahí. Y luego vamos a ir desarrollándolo hasta los criptoactivos. Por eso, nuevamente lo digo, antes de pasar a sumergirnos en los criptoactivos, primero empecemos con el inicio del blockchain, que es el blockchain 1.0, es decir, los inicios de Bitcoin. Empecemos. Criptomonedas. ¿Para qué? Recuerden que ya les expliqué acerca de política monetaria e inflación, el valor del dinero.
Aquí entra criptomonedas. ¿Para qué? Si ya teníamos un sistema financiero que funcionaba con bancos, con entes centralizadores como los bancos centrales, o en el caso de Estados Unidos, Reserva Federal, o sea, funcionaba. ¿Qué le faltaba? Ese problema. La crisis financiera del 2008 y la burbuja de las hipotecas subprime. Esta crisis, a diferencia de la crisis que tuvimos el año pasado por el coronavirus fue algo externo, es algo que o sea, no fue un problema económico, fue algo externo que vino, ustedes ya saben, ya lo han vivido. Pero la crisis financiera del 2008 fue producto de una mala gestión económica y financiera de un país. Así de claro. Una película que les recomiendo mucho si les interesa es The Big Short, El Gran Corto, o La Gran Apuesta, que es en latino. Les recomiendo muchísimo porque de eso trata la película. Pero si vamos a entender esto, miren, la caída es desde aquí hasta acá. ¿Qué significa esta caída? Mucha gente ha perdido dinero y en grandes cantidades. Y esa caída ha afectado no solo a Estados Unidos, sino que fue en efecto cadena a los demás países y ha generado recesión. Es decir, una lentitud en la economía que ha afectado a muchos negocios, a muchas personas y ha dejado sin casa a muchas personas. ¿Bien? Ese es el problema. Entonces, a ver, si los gobiernos se equivocan, porque los gobiernos son personas al fin y al cabo, los que están en la Reserva Federal o están en los bancos centrales son personas y se equivocan o se corrompen para tomar decisiones, ¿cómo podemos hacer de que el dinero no se corrompa? Es decir, no genere inflación. Es decir, no sea controlado por personas. Porque recuerden, si tú imprimes dinero, lo que provoca es inflación. Pero si el dinero no lo controlan personas, se resuelve el problema, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar con esto. El paper del misterioso Satoshi Nakamoto. ¿Qué es un paper? Un paper es un documento científico que entre la comunidad académica, por ejemplo, si yo presento un paper, tiene que ser revisado por personas expertas en el área, luego tiene que ser publicado y tiene que ser tiene que ser juzgado, por así decirlo, por el público en general, para que sea aceptado. Cuando un paper es aceptado, es citado muchas veces. Entonces, este paper que lanzó el misterioso Satoshi Nakamoto, ¿por qué misterioso? Porque es una persona que hasta ahorita no se sabe quién es. Y si en caso supiéramos quién es, estoy seguro de que ahorita estuviera muerto. ¿Por qué? Porque creó Bitcoin. Sencillamente por eso. A ningún país le hubiera gustado de que hubieran creado esa moneda. ¿Por qué? Porque cuando creas una moneda que no necesita de un gobierno, a los gobiernos no les gusta. ¿Por qué? Porque ellos imprimen. Cuando pierden poder, imprimen. Cuando tienen problemas, imprimen o inyectan, eh, como ya los expliqué. Pero si toda la gente usara esto, lo que es el Bitcoin, hay un serio problema para ellos. Por esa razón. Por esa razón, nunca se supo quién o quiénes publicaron este paper que explica detalladamente cómo se debe hacer un sistema de criptomoneda bajo la tecnología de blockchain. Es una genialidad tremenda. Esto fue publicado a mediados del 2018, justamente en la crisis financiera de que le hablaba, registrado con el dominio de bitcoin.org. Bien, en el cual se presenta el documento que es el paper, pero como pongo aquí en la imagen, es alguien desconocido. Este es el famoso documento, Bitcoin. Me gustaría que lo vean. Lo tengo acá. Como pueden ver, no, este no es. No. Lastimosamente no lo tengo ahorita. Pero aquí lo puse como imagen para que lo vean todos. Bien. Es un documento muy bien hecho, muy bien redactado, muy bien detallado. Vamos. Las pizzas más caras de la historia. El 22 de mayo del 2010, este personaje, Laszlo, su apellido es muy raro, pidió una pizza que costó $10,000
A ver, ¿cuántos eran? 10, ¿sí? Fueron 10.000 bitcoins. En ese entonces el bitcoin no valía nada, pero ahora es famoso esa fecha, el 10 de mayo, el 22 de mayo, perdón, porque se lo conoce como la Pizza Day, o sea, el día de la pizza por bitcoin, porque se la conoce como la pizza más cara de la historia. ¿Se imaginan si lo trajéramos, si costó 10.000 bitcoins, cuánto costaría esa pizza ahora? Estoy seguro de que es una millonada. Espero de que no esté muy arrepentido. Lo publicó en su foro, porque él fue uno de los primeros tenedores de Bitcoin, y ahí dijo, voy a pagar 10.000 Bitcoins por una pizza. Y espero que haya tenido más Bitcoin, porque espero que no haya sido todos los Bitcoin que él haya tenido, porque ahorita él sería millonario. Vamos a ver la cronología del Bitcoin. Desde el 2009 fue su nacimiento, 2010 las primeras transacciones fue esta, la de la pizza. 2011 Bitcoin supera la cotización del dólar. Ahí, cuando supera la cotización del dólar es cuando, una alerta. Esto, alerta. O sea, las personas que entienden de esto dijeron, superó el dólar y esto puede ser de que siga subiendo. 2012, nacimiento de la Fundación Bitcoin. 2016, aceptación del Bitcoin por entidades gubernamentales. Aquí fue un gran error. La comunidad todavía no estaba lista para recibir a entidades gubernamentales, lo cual provocó su caída. Recuerden que subió a 20.000 el Bitcoin, pero la falta de confianza, acuérdense, el valor del dinero lo determina la confianza. La falta de confianza en las entidades gubernamentales, si cae eso puede ser un efecto contagio y por ende cae, y obviamente el Bitcoin cayó. Bien, eso pasó hace unos años atrás. 2015 problemas de seguridad, 2014 Bitcoin como medio de pago e inestabilidad en su valor. Le dije, desde ahí empezó, desde que entraron las entidades gubernamentales fue como un cáncer. Crecimiento exponencial de Bitcoin 2013, 2017 máximo histórico en el valor de Bitcoin, luego cayó obviamente por la depresión. La depresión fue por la falta de confianza. ¿Qué pasó? PayPal lo rechazó, y diferentes medios de pago lo rechazaron a Bitcoin, y mientras más entidades lo rechazaban, menos confianza se tenía, y entonces por esa razón iba cayendo. Solo lo tengo hasta el 2019, pero obviamente ya saben cuánto está ahorita. Todo tiene una explicación. Vamos a ir explicando por qué razones subió el precio del Bitcoin, la cotización. El Bitcoin fue una solución para países como Venezuela. Por ejemplo, las cotizaciones aquí, en esta página, ahí lo pueden ver en la fuente. Venezuela es uno de los países que más transacciones realiza en Bitcoin. ¿Por qué? Porque no confían en su propia moneda, así de claro. Así que necesitan sí o sí protegerse contra la inflación, porque ahí en Venezuela ahorita hay una hiperinflación, así que ellos necesitaban protegerse y obviamente lo hicieron con Bitcoin, al igual que Argentina. Una solución a la inflación y a la regulación excesiva del sistema financiero. Ese es el Bitcoin. Vamos a enfocarnos en las partes negativas. Vamos a comparar el oro, el dinero fiat. El dinero fiat es un billete de curso legal. En este caso, los dólares. Y las criptomonedas. Por ejemplo, la facilidad para llevar a cabo transacciones con el oro es complicadísimo, porque no puedes andar con una bolsa de oro de aquí para allá, te la pueden robar. Pero no pasa eso con el dinero fiat y las criptomonedas. Pero en la soberanía, es decir, si pueden emitir los gobiernos, el oro es bajísimo. Por eso el oro o sea, antes de las criptomonedas y también ahora, es un activo de refugio, así lo llamamos. Entonces, es bajo, mientras que en un dinero fiat es altísimo. ¿Por qué? Porque los gobiernos pueden imprimir. La descentralización. El oro está centralizado. Por ejemplo, en Bolivia nosotros tenemos buenas reservas de oro, pero están en manos del Banco Central. Al igual que en el caso de Estados Unidos, tienen una de las más altas reservas de oro del mundo. Bien, pero en el caso de las criptomonedas no está centralizado. Recuerden de que es un sistema descentralizado por blockchain. Y la inteligencia. ¿Qué se refiere con esto? La programación. A las criptomonedas las podemos programar. O sea, hablando en términos de informática, la podemos programar. En cambio, el dinero no. El dinero simplemente es un papel. Y el oro es una moneda. A ver,
Ahora sí, entremos a los criptoactivos. Ahora sí podemos entrar. Bien, recuerden de esta imagen, ya pasamos el blockchain 1.0. Ahora vamos al blockchain 2.0 y al 3.0. Ahí es cuando hablamos de Ethereum y de los demás criptoactivos. La blockchain 2.0 empieza con los smart contracts. ¿Qué son los smart contracts? Son contratos inteligentes. Y aparece con Ethereum. Entonces, un contrato inteligente, a ver, para explicarlo de una manera bien sencilla, es, por ejemplo, a ver, yo quiero hacer una apuesta. Un ejemplo sencillo. Quiero hacer una apuesta con Pepito o con mi amigo. Le digo, ¿sabes qué? Mañana va a llover. Te apuesto 10 pesos a que mañana va a llover. 10 bolivianos a que mañana va a llover. Y él me dice, ya, yo te apuesto 10 bolivianos a que mañana no va a llover. Bueno, entonces mañana llueve y yo voy y le digo, ¿sabes qué? No sé, Pepito, págame. Teníamos una apuesta y él dice, ¿sabes qué? Ahorita no tengo, te pago el siguiente mes. Entonces, se rompe el contrato. ¿Qué se puede hacer entre esos casos? En un caso más complejo, por ejemplo, con empresas, lo que se hace es ir a un notario de fe pública. El notario de fe pública es un ente centralizador. Es decir, es el que centraliza el contrato por medio de nuestras firmas y por medio de la firma del ente centralizador, que en este caso sería el notario de fe pública. Pero, ¿y qué tal si no queremos un notario de fe pública? 2020, a ver, ¿cuándo se lanzó? Ethereum se lanzó en el 2015. 2015, tecnología blockchain 2.0, hacemos un contrato smart contract y lo que hace es de que la criptomoneda, lo hacemos, el contrato con la criptomoneda, es decir, Ethereum, y lo que hacemos es programar de que bajo estas condiciones se tiene que pagar y bajo estas condiciones vamos a debitar las cuentas del uno del otro. Entonces, es inteligente, por eso se llama smart contract. No necesitan un ente centralizador. Imagínense, eso es un caso simple. Imagínense en el caso de empresas con eh, accionistas para pagar dividendos. Imagínense un sistema de blockchain para votar en un país. A ver, yo, si yo voy afuera y le pregunto a las personas, ¿confías en el ente? A ver, técnicamente hablando, ¿confías en el ente centralizador de los votos aquí en Bolivia? Yo creo que la mayoría me va a decir que no confía. Pero si le damos la solución del blockchain, podríamos, y ahí es cuando aparece el blockchain 3.0. Es decir, podríamos usar esta tecnología para que todos votemos y como todo el sistema se audita automáticamente y no es manipulable, es totalmente incorruptible, ¿qué pasaría? Tendríamos un sistema totalmente completo sin un ente centralizador que lo corrompa. Y ahí es cuando entran los criptoactivos pensados en la blockchain 3.0. Bien, la blockchain 3.0 es nueva. Ahí es cuando empieza el concepto de DApp. DApp es desarrollo de aplicaciones, un desarrollo más fuerte. ¿Ve? Es una forma abreviada para las aplicaciones descentralizadas evitando la infraestructura centralizada. Aquí puse 3 ejemplos. Por ejemplo, tenemos a NEM, que es un sistema de votaciones, como ya les mencionaba, pero no a nivel de un país, sino a nivel de empresas o de pequeños contratos que se hacen, o grandes contratos también. Sistema de votaciones, multifirmas. A ver, un ejemplo de multifirmas, es decir, digamos, somos 10 personas, entre 10 personas nos acotamos y compramos un Bitcoin ahorita. Entonces, ¿qué pasaría? Tenemos multifirmas, entonces no pasa nada si uno se escapa o si uno va a ser debitadas las ganancias o las pérdidas que tenga la revalorización del Bitcoin y multicuentas. Entonces, es decir, la blockchain 3.0 es otro nivel, es totalmente programable y aplicable a diferentes formas de darle utilidad al blockchain. Y aquí es cuando entramos a las categorías, a las diferentes categorías de criptoactivos. Tenemos las currency, que prácticamente es moneda en inglés. Son criptoactivos pensados para hacer una moneda. Por ejemplo, Bitcoin, Dash, Litecoin, recuerdan, esta es la primera revolución de blockchain. Luego tenemos la private currency. Estas son son monedas privadas, así de claro. Y aquí tenemos una, por ejemplo, Zcash, Monero,
O sea, son pensadas en la privacidad. Recuerden de que blockchain es código abierto, entonces tú puedes modificar de que en vez de que sea público, sea privado. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Por ejemplo, en una currency pública, como en el caso de Bitcoin o Litecoin, Dash y las demás que son públicas, podemos entrar a esta página y les quiero mostrar cómo se ve. Tengo que volar porque es harto lo que hay que hablar. Por ejemplo, esta página, Whale Alert. Miren, va a cargar, espero se vea. Espero vean la animación, ¿no? Porque lo están viendo de Facebook o de Zoom, pero yo lo estoy viendo excelente. O sea, está cargando cada una de las transacciones que se están haciendo. Las transacciones, no las personas, las transacciones. Y esto es público, es decir, yo lo puedo ver. ¿Se dan cuenta? Dice la hora, la cantidad, la transferencia, el broker que lo está haciendo, qué tipo de... Algunas wallets sale su nombre, otras no. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es público. Pero en el caso de, de los criptoactivos que no tienen, que son privadas, voy a mover esto, no pasa eso. Y tenemos después los social tokens. Estos aquí, los social tokens, me encanta también. Tenemos un ejemplo que es Status. Esta es una app de mensajería basada en blockchain, me encanta. O sea, son mensajes cifrados con criptografía bajo blockchain donde se puede enviar criptomonedas. Criptomonedas. Por ejemplo, ya en otros países, como en Asia, por ejemplo, se puede enviar dinero de curso legal emitidos por un banco central, tranquilamente desde aplicaciones. Pero aquí ya van en otro nivel, ya, o sea, ya es de criptoactivos. Entonces es otro nivel. Vamos a entrar a esta página para que lo vean. Ahí está. Status.im. Ahí está, lo pueden descargar incluso. A esto es a lo que me refiero con blockchain 3.0. O sea, son otras utilidades, otro nivel. Obviamente son monedas también que cotizan, pero su objetivo de estos criptoactivos, o sea, los únicos que están pensados para que sean monedas, es decir, que tú vayas y compres un café con Bitcoin, son estas. Pero las demás no, tienen otra finalidad, tienen otros objetivos, fueron hechos para otras cosas. Recuerden que son programables, es decir, pueden tener diferentes usos. Muy bien, vamos a la siguiente. Tarda un poquito. Categoría de criptoactivos, sigamos. Hay criptoactivos para desarrollo, son criptoactivos pensados para desarrollo, como les decía, ahí tenemos Ethereum, tenemos Icon, tenemos EOS, hay varias, hay NEM también, nuevamente la vemos aquí. Tenemos los criptoactivos para almacenamiento, me gusta esta, son, o sea, es como Drive o Dropbox, pero Drive es un ente centralizado. ¿Por qué? Porque los servidores son de Google, entonces, ¿quién es el ente centralizador? Es Google. Dropbox, lo mismo. Me gustaría que vean este caso, para que vean que es real lo que estoy diciendo. Y también tenemos la categoría de Internet of Things, o sea, Internet de las cosas. Pero eso lo vamos a hablar ahorita. Por ejemplo, este SIA es un criptoactivo que es netamente para almacenamiento. Lo pueden ver, ahí dice descentralizado. Si lo traduzco, va a salir. Almacenamiento descentralizado para el mundo posterior a la nube. ¿Ve? Esto es un criptoactivo y cotiza. Si ustedes lo buscan, cotiza. Lo vamos a buscar más adelante. Luego tenemos Internet de las Cosas, que son criptoactivos para el Internet de las Cosas. O sea, son monedas que están enfocadas para ser usadas en el Internet de las Cosas. Por ejemplo, tenemos a IOTA y LotChain. Vamos a ver en el caso de... Aunque ya no creo que me dé tiempo, mejor... Vamos al siguiente. Vamos a las altcoins. ¿Qué son las altcoins? A ver, las altcoins son todas aquellas monedas que no son Bitcoin. Por eso son alternativas. Es decir, por eso se dice altcoin. Monedas alternativas. Entonces, tenemos aquí diferentes categorías. Por ejemplo, las monedas de privacidad, como ya les mencioné, Moneros y Cash Dash.
monedas estables, esto no lo habíamos visto, o stable coins. A ver, son monedas que están ancladas a una moneda fiduciaria. Por ejemplo, aquí tenemos Tether, que está anclada, o sea, está anexada al dólar. Eso permite de que no haya tanta volatilidad. Por ejemplo, Bitcoin tiene una volatilidad tremendísima, no está anexada a nada, pero estas monedas no tendrían una volatilidad tan alta, serían menos, o sea, serían más estables, como su mismo nombre lo dice. Luego tenemos los tokens exchange, es decir, son altcoins, obviamente, para hacer trading. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para hacer trading se necesita entrar a los brokers como KuCoin, Binance, etc. Me refiero a los exchange, para hacer, ¿cómo se llama? Es trading, prácticamente trading, solo trading, porque se puede hacer trading de netamente criptomonedas con los altcoins. Es muy diferente en las divisas, cuando estamos haciendo divisas, hacer trading con USD BTC, eso ya es entre divisas, ya, o sea, respaldadas por un banco central. Pero aquí estamos hablando de trading entre solo criptomonedas, es decir, Ethereum con Bitcoin, más o menos así. Monedas digitales del Banco Central. Por ejemplo, aquí tenemos un claro ejemplo de Petro, que eh, se supone que es una criptomoneda, pero está respaldada por el petróleo. Pero como que no tiene mucho sentido, porque solo tiene sentido cuando lo respalda un banco central, tiene sentido cuando en su algoritmo, que vamos a hablar más adelante de eso, del algoritmo que tiene cada criptoactivo, que si en su algoritmo, como en el caso de Bitcoin, dice que solo llega a 21 millones de Bitcoins y para. O sea, todo se acabó. Ya no va a haber más emisión, ya no se puede minar más. Entonces, eso garantiza que no va a haber inflación. Pero, por ejemplo, Ethereum no tiene límite. Se puede seguir minando, minando. ¿Por qué? Porque no está hecho para ser una moneda. Está hecho para hacer un contract, un, un smart contract, un contrato inteligente. Es otra finalidad. Pero cuando se trata de moneda, sí o sí tienes que garantizar de que no va a generar inflación. Pero parece que eso no, o sea, un gobierno no dudo que quiera entender eso. Los políticos más que todo. Vamos, redes de blockchain. A ver, hay dos tipos de redes de blockchain, las redes públicas y las redes privadas. Bitcoin pertenece a la red pública. Ya pudimos ver todas las transacciones hace rato que les mostré. Es público. Pero hay redes privadas. Tenemos a las redes privadas. A ver, el dilema entre privacidad en una blockchain. Tenemos blockchain, lo voy a mover esto para que se lea. Tenemos blockchain de consorcio privado. A ver, pongamos un ejemplo. La infraestructura SWIFT es una red de bancos a nivel, es una interconexión de bancos a nivel mundial para hacer transacciones entre ellos. Eso es SWIFT. Eso apareció en los años, si no me equivoco, 80, 70, algo por ahí. Pero ese sistema tranquilamente podría cambiarse a un sistema blockchain y solamente para entrar a esa red blockchain tendrías que ser un banco. Entonces eso es más privado. Por eso sería blockchain de consorcio. Y también hay blockchain semi-privado, o sea, son sistemas de información que podrían utilizar los gobiernos para entrar a la red si cumple ciertas condiciones. Por ejemplo, soy boliviano, quiero entrar a ver la información que presenta el gobierno y que esté totalmente auditada por el sistema blockchain, ya perfecto entrar. O también a un sistema financiero de un país. O sea, tiene diferentes usos. ¿Por qué? Porque blockchain es open source, es decir, podemos abrir el código y podemos editarlo según la necesidad. Entremos a la minería. La minería, bien. Aquí ya poco a poco se va haciendo más técnico esto. A ver, los mineros. En palabras simples, los mineros son los notarios de blockchain. Son como los notarios de fe pública de blockchain. Validan todas las transacciones. Pero hay dos tipos. Tenemos los mineros, y los nodos. Los mineros son computadoras, obviamente. Recuerden de que una computadora puede descifrar la criptografía. Entonces, sí o sí necesitan ser computadoras. Entonces, los mineros son aquellos que trabajan 24 horas, 7 días a la semana, o sea, todo el tiempo, para resolver problemas informáticos, es decir, la criptografía. Pero en la jerga de aquí del blockchain
se llama hash, por eso yo le pongo hash. A cambio de una retribución de criptomoneda, es decir, que si resuelve el problema informático, va a tener una recompensa. Las criptomonedas se extraen según el ritmo de emisión de la criptomoneda que determina el algoritmo, como lo mencioné hace un momento. El algoritmo define define todos los procesos exactamente porque el algoritmo es una secuencia de pasos de inicio a fin. ¿Bien? El nodo. El nodo tiene yo tranquilamente podría hacer un nodo con esta computadora, simplemente para conocer más de blockchain, no pasa nada. Pero ¿qué es el nodo? El nodo tiene una copia del blockchain, que pesa algo de 120 gigas, algo por ahí. El nodo tiene una copia del blockchain total y valida todos los nuevos bloques. ¿Se acuerdan que en blockchain se tienen que todos tener la misma información? Es decir, yo me entro a la red blockchain y se supone que yo tengo que tener todos los datos igualito que la otra, que el otro nodo y así. Ahora los mineros también pueden hacer de nodos, obviamente. Y esta foto la puse porque en Asia tenemos la mayor cantidad de mineros. O sea, los mineros están en Asia, la mayoría. Los nodos, la mayoría están en Norteamérica. Ahora, más técnico, más técnico. Proof of work. En español, prueba de trabajo. Bien, ya definimos lo que es un hash. Bien, es una operación criptográfica que genera identificadores únicos e irrepetibles. O sea, eso es criptografía total. Pero el algoritmo que usa Bitcoin tiene un código. Ahí está, SHA-256. Cada criptoactivo tiene diferentes algoritmos de acuerdo de acuerdo al objetivo que fue creado. Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo de Bitcoin? Miren, el nodo se conecta a la red de blockchain. Paso 1. Paso 2. Se presenta un hash, es decir, un problema informático, un problema matemático, un problema muy complejo que tiene que resolverlo el nodo. El hash se hace más difícil a medida que hay más computadoras resolviendo, obviamente. Por ejemplo, ahorita debe ser muy difícil minar computadoras resolviendo el hash se hace más difícil a medida que hay más computadoras resolviendo el hash y la computadora o el grupo de computadoras, porque los mineros pueden ser son varias tarjetas video que están conectadas entre sí para resolver ese problema. Mientras más, mucho mejor, más potente es su capacidad de resolver. Entonces, la computadora, el grupo de computadoras que resuelve el problema, lo presenta a toda la red blockchain, y si toda la red blockchain acepta la respuesta que es correcta, se verifica y se recompensa y se minó un Bitcoin. Así es lo que... Ahora, este es el algoritmo, obviamente, de Bitcoin, pero otro algoritmo tiene Ethereum, otro algoritmo tiene Dash y así sucesivamente. Ahora, a la fecha tenemos Bitcoin minados, o sea, hoy 10 de enero, 18.596.656, pero tiene un límite de 21 millones. Eso garantiza de que no va a haber inflación. ¿Por qué? Porque está hecho específicamente para hacer una moneda. Ahora, vamos a la parte última, modelos de financiación y valoración de criptoactivos. Esto ya es cada vez más técnico, o sea, aquí es cuando ya entra, los financieros tienen que ya, aquí ya se va haciendo más complejo, ¿bien? Porque si tú valoras la criptomoneda, obviamente vas a hacer buenas inversiones, pero es difícil. Vamos a ver. Tenemos los ICOs. Un ICO es un acrónimo que significa Initial Coin Offering, es decir, una oferta inicial de la moneda. A ver, en términos bursátiles, un ICO es como una oferta pública en el mercado primario cuando una empresa sale a bolsa. Así de claro. Entonces, ¿qué es un ICO? Al igual que cuando una empresa sale a bolsa, es un modelo de recaudación de dinero. O sea, dinero para un grupo de personas que tiene un proyecto y quieren financiarlo. Porque hacer un criptoactivo requiere financiación para generar toda la red blockchain. Hay mucho tecnicismo detrás de eso. Entonces, eso es un ejemplo de ICO. Y, perdón, ¿qué pasó? A ver, por ejemplo, el caso más exitoso uno de los casos exitosos es de Ethereum, que antes de salir al ICO ya había recaudado, si no me equivoco, algo de 28.000 bitcoins, algo por ahí.
pero lo que en ese entonces era algo de 15 millones de dólares. ¿Por qué? Porque era un proyecto bien sólido. Y tenemos el ITO, que es un acrónimo que significa Initial Token Offering. A ver, si en esta se oferta coin, que son monedas, en esta se ofertan tokens que tienen otras condiciones diferentes, pero el sistema es muy parecido. Vamos. A ver, métodos de valoración clásicos de las finanzas. A ver, ¿cómo podemos valorar un criptoactivo? Y esto ya va, poco a poco se va haciendo más técnico financieramente. A ver, recomiendo de que para los financieros, los que entienden el tema, lean el paper que está aquí en la descripción. Es un paper buenísimo. Es reciente, recién ha salido, 2020. A ver, aquí dice 2020, agosto. Bien, ahí ya lo tienen ya. A ver, en finanzas, nosotros valoramos las empresas a la hora de hacer una emisión bursátil por medio del método de valoración de flujos de descuentos, pero eso es cuando tiene flujos de descuentos proyectados y tiene un histórico. Podemos hacer una proyección con diferentes modelos econométricos, etcétera, y podemos tener una proyección de los flujos futuros. ¿Bien? Y ahí lo podemos descontar por medio de una fórmula financiera. No hay mucho lío en esa parte. Ahora, en las criptomonedas no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque es el igual que el caso de las startups. Las startups lo que tienen son empresas nuevas, no tienen histórico. Entonces, ¿cómo puedes valorar una empresa como Uber cuando salió, una empresa como Airbnb o una empresa como Rappi o Pedidos Ya, etcétera? Son startups. Entonces, el método de valoración son diferentes. Pero en este paper lo que propone son 3 métodos de valoración. Uno, los postulados de la teoría cuantitativa del dinero, que eso es lo clásico, pero hablando de finanzas internacionales, o sea, la teoría cuantitativa del dinero entra dentro de la política monetaria. Ya, ahí dejémoslo. Hay otro modelo de red y hay otro modelo nuevo que ha sido desarrollado por Chun Wei y Yu. Podríamos decir que hay que tener un nivel avanzado académico para entender ese paper, pero lo recomiendo. Ahora, bien, una de las últimas, ya vamos a ir terminando, los nuevos multimillonarios de los criptoactivos. A ver, aquí tengo la fuente de esto, obviamente, ahí está. Pero si ustedes se fijan en la parte izquierda de aquí, a ver, ¿dónde está? 60, aquí está. El 60% de los bitcoins que están ahorita en circulación están en manos de menos de 13,000 personas en todo el mundo. ¿Qué les parece eso? Es poquísimo. Son pocas personas que tienen la gran cantidad de bitcoins que están en circulación. Después, el otro 40% ya es toda esta cantidad de personas enorme que tienen. Y tienen, aquí está el balance, menos de un bitcoin, menos. ¿Ve? Aquí podemos verlo. Ahí ya está con mucho más detalle. Bien, sigamos. Una noticia interesante. ¿Se acuerdan de los hermanos Winkles, que demandaron a Facebook por 100 millones de dólares? Y en la película se ve obviamente lo que lo han visto. En la vida real, ellos aceptaron en el 2011 un acuerdo con Facebook que, o sea, que ganaban 65 millones de dólares, ¿bien? En la vida real. Ahora, ¿qué hicieron ellos? En el 2013 decidieron invertir 11 millones, en el 2013 decidieron invertir 11 millones de dólares en Bitcoin, que en ese entonces ellos lo llamaban en una moneda virtual que por aquel entonces apenas se estaba dando a conocer, el Bitcoin. Así que se imaginan ya la cantidad de... Bien, eso era todo. Obviamente quiero hacer público esto. Es la primera vez que lo estoy haciendo público. Santa Cruz Exchange es un nuevo emprendimiento no lucrativo, es decir, un emprendimiento sin fines de lucro, que busca concientizar la manera correcta de entender las bolsas de valores, las finanzas bursátiles, el trading, las criptomonedas y todo lo que tenga que ver con renta variable.
desde una perspectiva académica, con el apoyo de profesionales en finanzas e instituciones que entienden del tema. ¿Por qué? Ahorita hay muchas personas que están afuera estafando o están diciendo cosas que no son correctas respecto al área. Como han podido ver, hay bastante tecnicismo, hay una gran preparación detrás para poder entender muy bien esto, y lo que se quiere con esta organización sin fines de lucro es concientizar la manera correcta de entender las bolsas de valores. Bien, eso es todo. César, ahora sí te lo dejo. César, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Muchas gracias por tan buena presentación, estimado Mauricio. No hay ninguna pregunta que han hecho en el chat de Facebook. Quedó muy claro. O tal vez todavía el tema de las criptodivisas siguen siendo algo muy novedoso para nosotros. Eh, Como una pregunta y a manera de ir concluyendo algo cortito que te pediría siempre a todos los invitados que tenemos, le pedimos una reflexión final, pero esta vez quisiera que hagas un hincapié en algo tan concreto. ¿Por qué confiar en el blockchain para una elección y por qué no? Como ya explicaste, el sistema distribuido, tal vez si puedes hacer un poco de hincapié en la diferencia entre la confianza que te puede dar el sistema centralizado y el sistema distribuido, porque eso es algo que a mí, y he escuchado a muchas personas, de que siempre el típico argumento, ¿y cómo vamos a confiar de que alguien no lo va a malear? Lo típico que dicen, uno lo va a hacer de que termine degenerando en lo que era su fin. Muy buena pregunta. Y también hay otras preguntas que me han hecho antes de hacer la presentación, y también las voy a responder, si me acuerdo. A ver, el sistema blockchain se audita a sí mismo. ¿Por qué? Porque las computadoras están... blockchain es un programa, empecemos desde ahí. Entonces, tú descargas ese programa, te adhieres a la red blockchain y son computadoras. Entonces, las computadoras se auditan a sí mismas. Todas tienen el mismo algoritmo, entonces todas se tienen que auditar con el fin de seguir el protocolo del algoritmo. Entonces, es incorruptible. Así de claro, es incorruptible. ¿Por qué? Porque no hay un ente centralizado. Cuando no hay un ente centralizado, no puedes corromperlo. Por esa razón, Bitcoin hasta ahorita simplemente se basa en la oferta y la demanda. Pero si le damos otros usos con el blockchain 3.0, imagínate en una votación. Obviamente a los gobiernos no les gustaría eso. No hace falta decirlo por qué, pero con el tema blockchain, yo creo que en un futuro muy lejano, a no ser de que aparezca la computación cuántica y ahí cambie el juego, pero mientras tanto, la criptografía combinado con el blockchain es poderosísimo. Hay otra pregunta también que me hicieron. En Bolivia está prohibida las bitcoins, y eso es por un decreto, si mal no recuerdo, del Banco Central que lanzó en el 2014. Lo tengo en mi TikTok, lo he puesto ahí. A ver, nuevamente lo vuelvo a repetir. Eh, Bolivia es uno de los pocos países donde Bitcoin es ilegal, mientras que en otros países es totalmente legal. Entonces, ya lo expliqué en el video. A los gobiernos no les conviene, ¿no?, tener una moneda que les haga perder poder a ellos. Pero no pierdan las esperanzas, porque el futuro siempre llega, aunque se haga esperar. Eso, César. Muchas gracias, estimado Mauricio. Bastante alentador y esperanzador las reflexiones que nos da. Y Sí. sinceramente quedó bastante claro en el tema de que es incorruptible y que es descentralizado. Muchísimas gracias, agradecerte por el tiempo que te has tomado para prepararte y para darnos el día de hoy esta charla. Y también invitarte en una próxima ocasión, porque sé que este tema hay mucha tela donde cortar. Así que Sí. esperemos que de aquí a unos meses podamos hacer otra conferencia bajo esta misma temática, porque es bastante interesante y es el futuro. Prácticamente ya estamos en 2021. Vemos que cada año
es más diferente que el anterior en el ámbito tecnológico, así que no sabemos cómo vamos a llegar a 2025, por ejemplo, en el tema de criptoactivos y blockchain. Así que es necesario informarnos con esta serie de conferencias. ¿Algo que decís, algo que tengas que decir antes que concluyamos? Bueno, antes de que concluyamos, me gustaría decir al público en general que si en caso tienen alguna duda respecto a finanzas, finanzas bursátiles, corporativas o todo lo que hemos hablado aquí, pueden hablarme tranquilamente a mi Instagram y hacerme las preguntas ahí de manera privada, no pasa nada, yo siempre contesto. Y respecto al proyecto que estaba mencionando a lo último, también me gustaría conocer más personas que están incursionando en esta área de los mercados financieros para redireccionarlos por el buen camino. Esa es la palabra. Meta. Entonces, eso es lo último que me gustaría decir. Gracias, César. Igualmente, gracias. Antes de concluir, decirle al todo público presente que el día de mañana vamos a tener la primera conferencia con nuestros amigos de Innova Humanidades. Vamos a estar entrevistando al segundo canal más grande de noticias de TikTok a nivel mundial y el primer canal de noticias en TikTok en habla hispana con 1.5 millones de seguidores, así que los esperamos mañana al mediodía. Muchísimas gracias a todos, que tengan buenas noches y especialmente muchas gracias a ti, Mauricio. Listo, muchas gracias a ustedes. Saludos.